Pues buenos días a todos y a todas. Es para mí un verdadero placer estar moderando esta gran mesa titulada Aportando valor a la sociedad a través de la innovación. Ya me ha presentado David, me llamo Raúl Juárez, soy director del aula Johnson & Johnson de Humanización de la Universidad de La Rioja y representante de Cátedras en Red. Hoy nos acompañan tres destacados profesionales que aportan desde su experiencia una perspectiva única sobre cómo la innovación contribuye al progreso social. Mercedes Navío, gerente asistencial de hospitales de la Comunidad de Madrid, Manuel Arellano, vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, y David Cantarero, catedrático de Economía de la Salud de la Universidad de Cantabria. Tenemos que tener en cuenta que la innovación es un motor clave en el progreso social, económico y cultural y que nos permite enfrentar los desafíos de la sociedad, ¿no? Mejorar la calidad de vida y promover un entorno y un desarrollo sostenible. Para comenzar en esta mesa con una primera ronda de preguntas, me gustaría lanzaros una primera de ellas. Es ¿cómo aportáis innovación en vuestro día a día, ¿no? Y cómo repercute esa innovación en la sociedad? Mercedes. Bueno, primero, gracias por la invitación. Buenas tardes ya a todos, ¿no? Yo provengo aunque llevo ya años en la gestión, provengo de un ámbito de los que llamamos de baja tecnología, ¿no? Como es el ámbito de salud mental, lo cual me ha hecho acercarme siempre a todo lo que tiene que ver con la innovación, con esa óptica que pretende no dejar nada en el camino, ¿no? Y que no se nos olvide que la innovación es un medio de aportación de valor y, aunque esto pueda resultar controvertido, desde mi punto de vista no lo es, no es un fin en sí mismo. Desde ahí, desde esa visión que no es escéptica, pero que creo no ha incurrido o pretendo no haya incurrido en la fascinación tecnológica, que es uno de los riesgos que tenemos o a los que asistimos, desde ahí creo que mi visión ha permitido el que podamos incorporar en los ámbitos en los que yo trabajo, tanto en la gerencia asistencial de hospitales del Servicio Mayor de Salud como en la Oficina de Salud Mental y Adicciones, poder incorporarla naturalmente con todo el potencial que tiene de transformación del sistema y del modo en que atendemos a las personas, ¿no? Y eso va desde ámbitos de alta tecnología en los que estamos haciendo medicina de precisión en materia de genética, por ejemplo, hasta todo lo que tiene que ver con imagen y con la revolución que la imagen está suponiendo para el Sistema Nacional de Salud en su conjunto a la hora de plantear nuevas formas de diagnóstico, a la hora de plantear nuevas formas de arquitectura organizativa que incorporan estas formas de integración de gestión en torno a dermatología, es otra forma de imagen, o anatomía patológica, en donde hay un importante impacto en este sentido, ¿no? Pasando por la incorporación también de tecnología en quirófano, los quirófanos híbridos, pasando por aspectos que tienen que ver con, en este sentido también, innovaciones organizativas o de modelo de negocio, como diría nuestro consejero, en este caso de Cantabria, ¿no? A propósito de la importancia de esa auténtica transformación disruptiva que permita afrontar los retos del Sistema Nacional de Salud de verdad y en el futuro, ¿no? Y ahí nos encontramos también con contextos que yo llamo de media tecnología, en donde estamos apuntando a, de verdad, la hospitalización sin paredes, a la posibilidad de estar atendiendo personalmente a la persona en su domicilio y además hacerlo con todo lo que la tecnología nos depara hoy y nos permite de cara a hacer monitorizaciones, hacer seguimientos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro contexto pienso en CardioRed como una de las experiencias exitosas que integran modificación organizativa y mejora de la experiencia del paciente, o, como digo, en hospitalización sin paredes
algunos hospitales en los que, por ejemplo, son sin duda pioneros el Hospital Infanta Leonor de nuestro servicio, ¿no? O incluso en análisis de lenguaje natural o predictivo en salud mental que nos están permitiendo hacer seguimientos muy singularizados a personas que tienen una situación de riesgo de suicidio, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos, algunas pinceladas de qué está suponiendo la innovación en diversos niveles y, por supuesto, siempre al servicio de las personas que son nuestra razón de ser. Muchas gracias. Mercedes, has hablado de pacientes. Vamos a darle la palabra a Manuel para que nos hable de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Decía buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, agradecer en nombre de Karina la invitación. Tengo que disculparla porque tenía hoy una intervención y por eso estoy yo aquí y no está ella. Porque queda muy feo salir del hospital en bata y venir aquí y estas cosas, ¿no? Que yo creo que entendéis. Y esto es parte de lo que a veces no se entiende del afectivo efectivo de lo que nos pasa a los pacientes que tenemos patologías crónicas, que tenemos una prueba, que tenemos consultas médicas, que tenemos intervenciones. Bueno, y en esta ocasión, pues con pena, pues Karina no puede estar porque sé que le hacía mucha ilusión estar aquí. O sea que, bueno, disculparme porque lo procuraré hacer lo mejor posible. Sé que el nivel de Karina para mí es inalcanzable, pero lo voy a intentar, si me lo permitís. Para la plataforma de organizaciones de pacientes, el concepto de innovación siempre lo hemos planteado como innovar es algo que aporta valor al usuario final. Yo creo que alguien más o menos lo ha mencionado al principio, ¿no? Porque todo lo demás podemos considerarlo que es una actualización, que es una mejora, pero probablemente no es innovación, ¿no? Nosotros hablamos que la innovación tiene que estar focalizada en las necesidades del paciente y que el paciente sea un agente decisor más en todo lo que tiene que ver con la innovación. Y aquí nosotros también hablamos de innovación en procesos, porque a veces parece que la innovación es tecnología digital, ¿no? La digitalización, la fascinación digital. Y dices, bueno, pero también tiene que haber innovación en cuidados. Tendrá que haber innovación en procesos. Estamos hablando permanentemente de un trabajo en silos muy verticales y tenemos que empezar a hablar de una parte de innovación, de actuación mucho más transversal, de continuidad asistencial, de necesidades sociosanitarias de los pacientes. Es decir, que el concepto de innovación a veces también hay que concretarlo porque tiene muchas vertientes. Cuando hablamos de esto también ponemos encima de la mesa el concepto de cocreación, la participación real y efectiva, que es uno de los propósitos junto con la equidad y la cohesión y la accesibilidad de la plataforma de organizaciones de pacientes de la POP, ¿no? Yo creo que esto también tiene a veces mucho que ver con el tema de la gestión de los datos, que ahora también con el espacio europeo de datos estoy sacando muchos frentes porque el tiempo es muy corto y hay muchas cosas que contar y me quiero ceñir el tiempo para acabar bien, ¿no? Pero tenemos un montón de información, tenemos un montón de datos que a veces no están bien aprovechados. Y el primer dato, suele decir Joan Carles March, que el recurso menos utilizado del sistema sanitario es el paciente, que es el que puede proveer más información, más datos, y sin embargo no los tenemos ni siquiera medidos, porque tenemos muy poca costumbre de medir, muy poca costumbre de evaluar. Y yo creo que esto es una cosa innovadora, y aquí también la innovación es la participación del paciente. ¿Cuáles son los resultados que importan a los pacientes? Hasta ahora hemos estado funcionando mucho con esa perspectiva clínica asistencial de qué parte importa a los asistenciales, y perdonadme el ejemplo, ¿no? ¿Cuántas camas tiene un hospital? ¿Cuántas cirugías ha hecho? Pero empezamos a preguntar cuál es el resultado de la estancia hospitalaria. Si no quieres estar en el hospital, sino que quieres tener atención en el hogar, no en casa, en el hogar. La conformidad, esa humanización, esa humanidad, ¿no? Esa atención cercana, empática. Decís al principio, Albert Jovel, que hablaba de la posición vertical, la posición horizontal. Nosotros hacemos lo mismo, pero en vez de atarnos la bata por delante, nos la atamos por detrás. Pero buscamos la sostenibilidad del sistema y muchas veces también somos agentes que decimos, ¿compensa esta prueba? Porque igual me la está repitiendo y podemos utilizar otra cosa. Y también hay muchos pacientes que te vienen a los radiólogos y dicen, necesito 3 ecografías, 2 TACs y un no sé qué. Y el médico se queda diciendo, bueno, pero ¿y usted qué? ¿Quién es usted para decir esto? Tenemos perfiles de todo. Lo que hay que hacer es educar, corresponsabilizar a las personas para que esto sea sostenible, para que entiendan lo que es bueno hacer, lo que es malo
hacer o lo que es malo promover. Y por último, el tema, y también ha salido, lo saca el consejero, las estructuras que son un poco imbéciles, ¿no? Un poco idiotas, ¿no? Es que tenemos que empezar a modular y a modelar las cosas. Tenemos que empezar a generar realmente comités, a regular la participación. Lo decía el secretario de Sanidad. Lo decía el secretario de Sanidad hace muy poco, ¿no? Qué importantes son las asociaciones de pacientes que empiezan a ser proactivas a la hora de hacer un montón de cosas. Pero para que el Ministerio tome decisiones haciendo cosas chulas. Yo aquí tenía apuntado el tema de los PROMs. Nosotros tenemos un PROM, la plataforma Crovi, y tiene participación, que es una metodología de autoevaluación hospitalaria, y ya está en el ámbito más macro, para medir la participación de los pacientes. Todo eso de infraestructuras tenemos que empezar a medirlo para poner el foco realmente en la parte preventiva y en la parte más o menos clínica, si queréis, ¿no? Pues ahora que has dicho perfectamente lo de medir, vamos con el tema de la economía, ¿no? David, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera empezar mis palabras agradeciendo a Johnson & Johnson. Es un placer estar aquí. Y además también me siento como en casa, a pesar de que vivo en Santander, porque, bueno, en este caso, presentándome Raúl, estando con estos compañeros, habiendo tenido la oportunidad de conocer a mi tocayo David Cantero, casi por el apellido, y después también que me acompañen aquí, pues mi consejero de salud, director del Instituto de Investigación de Valdecilla, con el cual trabajo, y más compañeros y compañeras. Bueno, yendo un poco a lo que nos planteas y enlazando un poco con lo que comentabais, me gustaría en ese sentido también ser un poco propositivo, todos lo estamos siendo, porque, no sé, nos encontramos en momentos en los cuales pues todo parece muy negativo, todo parece en el cual se hacen las cosas, se deberían hacer de otra manera, y creo que falta más un discurso en ese sentido de ir a lo positivo, y sobre todo con propuestas, y aquí se han hecho varias. Mismamente César comentaba hace unos minutos esa idea de cambiar las organizaciones y algunas cuestiones en ese sentido, ¿no? Yo, para mí, la innovación la entiendo como compra de futuro. Y como compra de futuro, igual que cuando tú compras una vivienda, en ese caso que se va a hacer, ¿no? Esa compra de futuro tiene un precio, tiene un valor, y daros cuenta, citando a uno de los maestros, yo creo que muchas de las personas que nos dedicamos a esto, que es Vicente Ortún, esa idea del valor, volviendo enlazando con la pandemia, con la parte de defensa que ahora choca mucho con el gasto, ¿no? El gasto en salud, el gasto de estado de bienestar, suena mucho mejor que la parte de la eficiencia, que es algo como un poco más desagradable, se toman decisiones en base a estas palabras que se escuchan ahora, redimensionar presupuestos, equipos, plantillas, ¿qué se quiere decir? Entonces, yo creo que la idea de valor es la idea positiva, lo que comentabais, ¿no? de preguntar subjetivamente a los pacientes, a los profesionales, pero claro, esa idea también se tiene que poner, ¿cómo se llama?, en un presupuesto, en un impacto presupuestario, y por tanto la innovación también tenemos que ser conscientes hasta dónde llegamos. Y también, por otro lado, mirar con el retrovisor me gusta mucho cuando has dicho la parte de la equidad, a los que se van quedando un poco atrás o no están a la vez, ese modelo de equidad ex ante. Hay gente que ya es vulnerable, ya anteriormente en el sistema, y la innovación no tiene ni debe que dejarles atrás. Entonces, un poco en ese sentido, sí que es cierto lo que has comentado, ¿no? La parte de, existen muchas metodologías de evaluación, y me gusta más la idea también de evaluar no tanto por pares, porque a veces cuando nos evaluamos a nosotros mismos, incluso hay cierta endogamia, y por tanto esta idea de, por ejemplo, en España, en nuestro país, ¿no? Existiendo una IREF, existiendo una Unión Europea que nos ha puesto una agenda, por ejemplo, también digital o verde también, en el cual, incluso en evaluación de resultados en salud, importa la parte de la huella de carbono, esta idea de Green HTA o el Health Evaluation de tecnología, ¿no? Esta idea me gusta mucho más y yo creo que para nuestro país es la adecuada. Después también, enlazando la segunda idea que quería un poco transmitir, yendo un poco al lenguaje más juvenil, de ampliar el foco. Está en el prime, como dicen ellos. Yo creo que la salud, lo estáis comentando hoy, estamos hablando de innovación, los PREN, los PRONs, los CRONs, toda esa idea de impacto organizativo que trata de resolver fallos en el sistema. Las cosas se pueden hacer mejor. Ahora llegan un montón de aparatos a vuestras casas porque existen containers que alguien hace un tiempo se dio cuenta que se trasladan en un barco, y la capacidad, eso es la innovación organizativa, innovación en los procesos, innovación, por ejemplo, en ese sentido no estamos hablando de mandar ya un hombre, volver a mandar hombres o mujeres a la Luna o llegar a Marte, sino es poco más de andar por casa y la Real World Evidence, como comentabais antes, en el sentido de que los modelos también científicos evaluativos tienen que ser capaces de hacer transferencia. Transferencia en el sentido de que necesitamos, no con unos PRENs, PRONs o CRONs, no sé si coincidís, que tengamos una perspectiva transversal de un momento concreto.
Hay que aleatorizar, hay que, por otro lado, también tener perspectivas, por ejemplo, en Cantabria, la Corte Cantabria, que tenemos también, ¿no?, de cortes poblacionales, igual que en otras comunidades autónomas, para probar esas experiencias pilotos, esos procesos. Y después también, por un lado, y voy acabando, la idea muchas veces que utilizan las empresas en cuanto a la innovación de como un castillo. Tú inventas algo, propones algo, por eso hemos avanzado, pero también el castillo tiene un foso, es decir, la idea en ese sentido de que existan regulaciones, esto no vale todo, que las patentes también sirvan para incentivar la investigación e innovación, porque también se está contando y estamos en ese camino, por ejemplo, de contar con la opinión de los pacientes, con ese Rubicón subjetivo, y después, sobre todo, de movernos por una vez un poco los primeros. Eso también se trata. Igual que hace una empresa, este país o las comunidades autónomas deberían un poco moverse, y acabo ya con esas 2 o 3 ideas adicionales, y es saber que queremos priorizar. O sea, la salud, incluso también hay gastos de salud que se pueden meter en la parte de gastos en defensa. Después, por otro lado, los vulnerables no dejarles fuera, esa parte de reducir desigualdades y también introducir la parte innovativa, no que siempre sea para los que más tienen. Y la idea también un poco que parece que nos hemos olvidado en este país, ¿no?, de rendir cuentas. Hay escenarios, hay análisis de sensibilidad, tenemos diferentes escenarios que podemos caminar la innovación, pero sería muy importante en ese sentido hacer esa política evaluativa, un poco lo que habéis comentado, pero de rendición de cuentas, ¿no? Está bien las listas de espera con un tiempo de espera, pero por otro lado falta, igual que en otros contextos, algo más de matices. Perfecto, David. Y ahora, si tuviéramos que resumir, que hacer nuestro speed, ¿no?, si tuviéramos que resumir los aspectos clave que han surgido, como la sostenibilidad, el impulso económico, la transferencia, en 2 minutos, Mercedes. En 2 minutos, ¿no? Muy de control. Tomando un poco el final de la intervención, si yo tuviera que resumir, cogería la idea o retomaría la idea de convertir las lógicas de gasto en lógicas de inversión. No por una cuestión de retórica, porque la retórica, y más en estos tiempos de relatos, ha perdido mucho prestigio, pero sí en clave de verdad, de aportación de valor auténtico. Y retomo aquí también al maestro Ortún, que ha sido también maestro mío en este ámbito, ¿no? Yo creo que la lógica de la inversión es una lógica que absolutamente se traduce en hechos, más allá de los indicadores de proceso de los que se ha hablado previamente o de los que yo incluso he comentado en torno a innovaciones organizativas o de modelo de negocio, ¿no? Y eso se traduce, como digo, en hechos, eso se traduce de verdad en indicadores en salud, de los que hablamos mucho, pero que luego muchas veces no tiramos de ellos, algunos de ellos muy robustos, ¿eh? O sea, la mortalidad por causa tratable o evitable, que son indicadores francamente robustos, nos están diciendo que lo que se invierte en sanidad tiene un retorno social a todos los niveles muy significativo. O sea, esto ya no es que lo podamos decir de manera bien intencionada o incluso ingenua para algunos, ¿no? Sobre todo cuando las lógicas de impacto presupuestario muchas veces se imponen por cuestiones en las que ahora no voy a entrar, ¿no? Pero en definitiva, y haciéndolo en proposición, en positivo, ¿no?, yo creo que es una realidad que la innovación y que el sistema sanitario en su conjunto demuestra con hechos que hoy son medibles en indicadores de resultados en salud, tanto en innovación de producto como en innovación organizativa, que se traducen en un retorno social de cada euro de los que se invierten en el sistema sanitario. Y esto sí que me gustaría poder subrayarlo porque yo creo que es fundamental de cara a plantearnos una proyección de futuro que sea realista, que sea de un optimismo realista como el que nos dan los datos que tenemos y sin, por supuesto, negar por ello los márgenes de mejora que todos tenemos. Creo que no me he pasado de los 2 minutos. Bueno, muchas gracias, Mercedes. La verdad es que, ya sabéis, ya lo he comentado, el tiempo es un recurso muy valioso, ¿no? Manuel, tus 2 minutos. Bueno, yo creo que es una de las cosas que nosotros echamos mucho de menos es la falta de proactividad por parte de los sistemas sanitarios, ¿no? Creo que necesitamos un sistema mucho más proactivo, un sistema mucho más preventivo y menos reactivo, que va por detrás de las necesidades de las personas. Y lo decía David muy bien, ¿no? Los determinantes sociales de la salud,
que es una situación que podemos analizar con un montón de estudios, yo creo que también sería una cosa que deberíamos empezar a incluir en las historias clínicas. No me voy a meter con la historia clínica porque esto es abrir otro melón, pero realmente el concepto de que toda la información biológica y biográfica esté en el informe de una persona y que esa persona se la lleve donde quiere, yo creo que esto hace al sistema mucho más sostenible, lo hace mucho más cohesionado y hace que la transferencia de conocimiento sea mucho más fácil, ¿no? Esto como primera idea. El concepto de la participación y la medición, yo creo que esto está clarísimo. Otro punto es el concepto de la importancia que tienen las asociaciones de pacientes en el ámbito económico. Y me explico. La Asociación Española contra el Cáncer, creo que los datos que tengo, si no recuerdo mal, en el año 23 o en el año 24, fueron 24 millones destinados a investigación, al margen de lo que puso la Administración Pública. Las asociaciones que pertenecen a enfermedades raras hacen mucha inversión en ensayos clínicos porque es importante la investigación en ensayos clínicos. Es decir, que a veces consideramos que el paciente es aquel objeto pasivo que es sujeto de las acciones clínicas y no nos damos cuenta que también somos promotores de la salud, buscando huecos de desatención o partes no atendidas de la sanidad, ¿no? Y por último, con el concepto de transferencia de conocimiento. ¿Quién mejor que entre pares puede transferir esa parte de conocimiento y esa parte de experiencia que tenemos integrado dentro de un conjunto que decimos multidisciplinar, que tendrá que estar compuesto, por supuesto, por profesionales sanitarios, pero tendrá que haber un paciente? Eso es clave, la transferencia. David, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que lo veo como tres vértices de un triángulo y un poco enlazando con lo que comentaban los compañeros de la sostenibilidad, lo que es el impacto o el impulso económico y después también lo que es la parte de la transferencia. Y en ese sentido, un poco, empezando por lo primero, la parte de la sostenibilidad, yo sí que creo un poco modestamente, y antes no me da tiempo a comentarlo, pero bueno, lo habéis dicho también, con dermatología, con salud mental, nosotros también en Valdecilla, con temas de cardiovascular. Hay muchas aplicaciones en las cuales la innovación en ese sentido tiene mucha lógica y apoyada por proyectos de acciones europeas. Hay, por ejemplo, también en Cantabria con un proyecto Aralsan con el tema de la despoblación, con innovación, pero tengo la sensación un poco que se está dejando un poco o infravalorando la parte de beneficios futuros que aportan las intervenciones en salud y sobre todo también porque se está infraestimando, no preguntando por la parte de resultados en salud, como comentábamos, la parte de pacientes, profesionales y demás. Y mientras tanto, pues otras personas, otros sectores, pues avanzan y siento volver al tema de la defensa, pero es que al final como se explica en las facultades de economía, entre cañones y mantequilla, pues si se apuesta por cañones, pues claro, pues al final, pues ¿cómo vamos a tener mantequilla, ¿no? Yo creo que es uno de los debates en los cuales la salud tendría que tener un poco como horizonte, y eso lo planteo también como idea, un escenario plurianual de innovación a varios años, igual que se está proyectando para defensa, ¿no? Pero con la parte sanitaria, incluida ahí la parte de innovación. La idea del dividendo en ese sentido social, aportación de salud, no me da tiempo a contarlo, lo comentabas también Mercedes, la parte de impacto presupuestario, pero hay métodos como retorno social o el método multicriterio que es preguntar con preferencias, pero ojo, no todos son tan consensuados, aceptados por todo el mundo, aunque la idea de rentabilidad social la gente lo entiende. Lo que tú comentabas, si hacemos más o menos una media, muchas intervenciones, las de salud pública todavía son mejores, ¿no? Pero ganan de 4 a 1. Cada euro que inviertes, recuperas 4 y eso es ciencia, no son fake news. Y después la última parte de transferencia yo creo que es importante. En ese sentido, lo comentaba antes, ser capaces de traslacionar, ser capaces en este caso de transmitir y después también ese partenariado. Ahora ya sé que todos estamos denostando a Estados Unidos por muchas cuestiones, pero también por otro lado es ejemplo de muchas otras. Y la parte de partenariado, de entender cómo a veces la innovación en la parte privada, en un clúster con lo público, más o menos se transmite y a varios años yo creo que también es otro modelo, aparte de por dónde tiene que transitar Europa. Pues muchas gracias, David. Y para cerrar, comentar que muchas gracias a todos por vuestra participación. Ha sido un honor, ¿no? Un honor con estos grandes profesionales que precisamente nos han demostrado que la innovación es el puente que conecta las ideas con el progreso, ¿no? Y precisamente generando ese impacto positivo y duradero que debe perdurar precisamente en la sociedad. Gracias también a todos los participantes por formar parte de este tan querido Foro Afectivo Efectivo y nos vamos al descanso y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias.